Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 126 ya de este proyecto de divulgación histórica, o episodio 36 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para cumplir, para satisfacer esos pedidos, esas ganas que hay de aprender historia. Así que más que bienvenidos a este episodio de los más pedidos y sin duda también de los más prometidos, porque hace de la primera temporada que vengo prometiendo hablar y desarrollar el Holocausto y siempre lo pospongo o surgen otros temas porque, como ustedes saben, voy cumpliendo con los pedidos que me van llegando porque ustedes son los verdaderos armadores, hacedores, si se me permite la palabra, de esta sexta temporada de Historia en Podcast. Así que bueno, después de 126 episodios, por fin les traigo el capítulo sobre Holocausto o Shoah, un episodio que me ha costado muchísimo armar porque es un tema bastante duro, bastante complejo y yo, a la hora de ponerme a armarlo hay que seleccionar mucha cantidad de información. Entonces, acá salió esto que les traigo hoy para ofrecer, que espero que los disfruten mientras hacen ejercicios, mientras van al trabajo, vuelven del trabajo, van a la escuela, vuelven de la escuela, cocinan, se duchan, planchan, los quehaceres diarios, qué sé yo. Un oyente otro día me escribió y dice, te agrego uno de los tópicos que no estás nombrando. Dice, yo viajo de Buenos Aires a la Patagonia, hago más de 1600 kilómetros y te escucho, agrega ese también. Así que también va eso, para los que viajan y disfrutan de escuchar un poquito de historia. Bueno, acá va este episodio especial sobre Holocausto o Shoah. Y vamos a arrancar nomás, empezaremos como siempre digo y como siempre me gusta hacer y decir, vamos a arrancar por el principio. Y en este caso, con una pregunta que todos deberíamos hacernos cuando hablamos de este tema, ¿no? O sea, una pregunta referida a ¿qué es el Holocausto? Bien, se conoce como Holocausto a la persecución y al asesinato sistemático y planificado de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y perpetrado por el Estado Nacional Socialista Alemán entre los años 1933 y 1945. Ahora, esa es la definición de Holocausto. Si ustedes van a cualquier libro pueden encontrar palabras más, palabras menos, esta definición. Pero me interesa algo más. ¿Por qué llamamos a este proceso terrorífico, si se quiere, llevado a cabo en pleno siglo XX con este nombre, con el nombre de Holocausto? ¿Por qué se lo bautizó así? Bueno, el origen del término Holocausto remite a una palabra griega usada en algunas traducciones, algunas traducciones primeras allá de la Biblia, que hace referencia a un ritual, a un hecho sagrado en el cual se sacrificaba un animal y posteriormente ese animal era ofrecido a los dioses. O sea, estamos hablando de un hecho ritual sagrado que, si nos ponemos a pensar, muy poco tiene que ver con, con el proceso de matanza, persecución y exterminio de la población judía europea, ¿no? Entonces, a causa de este significado, dentro de la comunidad académica muchas veces se muestran en contra de su uso y en su lugar se proponen o se prefieren usar el término Shoah, que en hebreo significa catástrofe o calamidad, permitiendo recordar así una experiencia histórica bastante singular, sin referencias míticas, rituales o sagradas, digamos, como si lo refiere el término Holocausto. Pero es cierto que, también se utiliza el término Holocausto para hacer referencia a este proceso, algunos en acuerdo, otros en desacuerdo, pero yo voy a hablar de igual manera, digamos, de Holocausto o de Shoah. Así que, para que se entienda desde el comienzo de qué estamos hablando. Hay una categoría que también se utiliza para hablar de esta temática, ¿sí? Que es la categoría de genocidio que es bastante problemática también, que no es simple de categorizar, si se quiere, porque, también despierta diferentes acepciones. Nosotros aquí en Historia en Podcast hemos tratado toda la relevancia que tiene esta categoría, todos los pormenores, todos los acuerdos y desacuerdos que suscita la categoría de genocidio, pero lo hicimos en el momento en el que tratamos el genocidio armenio, allá por el episodio 108 de Historia en Podcast. Así que, si quieren meterse un poquito
poquito a lo que es la categoría genocidio, no lo voy a hacer repetitivo acá, no lo voy a desarrollar ahora nuevamente, porque ya lo hice en ese episodio 108, en donde hablamos de genocidio armenio, que aparte es un tema bastante particular. Son los dos grandes genocidios de la historia mundial, digamos, y sobre todo en el siglo XX. Si bien ha habido otros de gran importancia, así como la referencia automática es el Holocausto, la Shoah, o el genocidio armenio. Así que también, si no lo han hecho, les recomiendo que escuchen ese episodio 108. Ahora bien, estamos en un proceso que está describiendo la matanza sistemática, el aniquilamiento, el exterminio de la población judía europea. Ahora, ¿cómo fue posible llegar a ese punto? Bueno, como todo lo que vamos a desarrollar en este episodio, debemos entenderlo dentro del régimen del Tercer Reich alemán, que nosotros ya hemos analizado también dentro de Historia en Podcast, sobre todo en la primera temporada, en donde hablamos del ascenso de los totalitarismos europeos, ¿no? En el caso alemán hablamos del nacionalsocialismo liderado por Adolf Hitler, que llegó al poder tras haber triunfado en las elecciones del 20 de enero de 1933, llegando a ocupar el cargo de canciller, ¿no? Bueno, o sea, Hitler elegido democráticamente en Alemania, el tipo que con el paso de los años se convirtió en la personificación del mal, ¿sí? Que había llegado al poder por la vía democrática. Por eso, por ahí, si se me permite, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando alguien esgrime como argumento la elección democrática como validadora de todo, ¿no? ¿Sí? El 60% de la población lo apoya, fue elegido por X cantidad de votos, ¿no? Bueno, ojo con la falacia ad populum en esos sentidos, ¿no? Hitler también fue elegido por la mayoría de alemanes sin saber o sin imaginar lo que se vendría después, ¿no? Bien, la cuestión es que para esta ideología encarnada en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el culto al líder, ¿sí?, era fundamental. Toda acción dentro del Tercer Reich alemán correspondía a la obediencia casi indiscutida, digamos, al partido, pero fundamentalmente a su conductor, al Führer, que en este caso era el propio Adolf Hitler. Y una de las principales políticas aplicada por el Partido Nacional Socialista Alemán fue la discriminación y el exterminio de grupos étnicos considerados por ellos como débiles, sustentándose en el racismo biológico, ¿sí? Racismo biológico según el cual la humanidad estaba dividida en razas superiores e inferiores, ¿no? En competencia por un mismo espacio de vida, por un mismo espacio vital, ¿no? O sea, una ideología bastante particular. Y los alemanes, con Hitler a la cabeza, se veían como la raza superior, la raza aria, que competían por un mismo espacio vital llamado Lebensraum para los alemanes, con sectores, o sea, compartían ese espacio vital con sectores considerados inferiores, ¿no? Muy entre comillas, esto que quede sumamente en claro, estoy reproduciendo la lógica lingüística y discursiva, ¿no?, de ese discurso nacional socialista para entender a dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces esos sectores considerados como inferiores, como los eslavos, ¿sí?, que eran tomados como de sangre impura, ¿no?, o los gitanos, los judíos, considerados como la raza semita y por lo tanto una raza enemiga para la raza aria. Esa diferencia entre los grupos era netamente racial, eso debe quedar en claro, ¿no? Más allá de la diferencia cultural o religiosa que pudiera llegar a existir. Es decir, estamos hablando de antisemitismo. Entonces, si hablamos de antisemitismo, debemos definir qué es el antisemitismo. No quiero dejar nada librado al azar, o sea, sobre todo cuando se hablan de categorías tan populares, tan conocidas, y que a la hora de definirlo por ahí muchas veces muchos hacemos agua, ¿no? Entonces, vamos a hablar de antisemitismo. ¿Qué es? Bueno, el término fue acuñado por primera vez, el término antisemitismo, en el año 1879 por un periodista llamado Wilhelm Marx para designar el odio que existía en contra de los judíos, ¿no? Sobre todo con un basamento racial y político, ¿no? Ese término que viene o sea, el antisemitismo parte de una posición opuesta al semitismo. ¿A qué hace referencia el término semita? Bueno, en sí hace referencia a Sem, quien según la Biblia era uno de los 3 hijos de Noé. Y de él, o sea, de Sem, digamos, descendieron los pueblos hablantes de las lenguas semíticas, que serían los hebreos, los asirios, los babilonios, los árabes, por ejemplo, ¿no? Y ese término semita fue apropiado por el racismo sumamente pseudocientífico para buscar nombrar y designar a los judíos como un grupo supuestamente racial y no como un pueblo, una comunidad religiosa en sí. Ese es el origen del término semita
y antisemita, ¿no? Pero las prácticas antisemitas claramente lo precedieron al término, ¿no? O sea, estamos hablando de que en 1879 se tipificó al antisemitismo, digamos. Se le puso nombre a una práctica que ya venía existiendo desde hacía bastante tiempo. De hecho, y según la documentación histórica, las persecuciones contra los judíos son de larguísima data. Primero, con un basamento religioso. O sea, por primera vez en la historia va a existir el antisemitismo religioso, ¿no? La doctrina cristiana europea veía a los judíos como los culpables de la crucifixión de Jesús, por ejemplo. Entonces avalaron su discriminación, ¿no? Como por ejemplo la imposibilidad de tener tierras, de celebrar públicamente sus rituales, incluso hasta persecuciones y matanzas, ¿no? Pero el antisemitismo moderno, tal y como lo definen muchos autores, que fue paralelo al surgimiento de los estados nacionales, buscó secularizar su narrativa, es decir, separarse de la religión. Entonces ahí el odio contra los judíos ya no se apoyó en la religión, en su aspecto cultural en sí, sino que se va a apoyar en la condición de apátridas de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos no tenían un estado nacional propio, por lo tanto se los consideraba ajenos a todo estado y también se los consideraba como potenciales enemigos de los estados en los que vivían, ¿no? Recordemos que el Estado de Israel tiene como fecha de fundación recién el 14 de mayo de 1948, ¿no? De hecho, muchos me vienen pidiendo que hable del surgimiento del Estado moderno de Israel, ¿no? En 1948. Ya voy a llegar a ese punto en algún momento del podcast, así que paciencia para aquellos que me lo están pidiendo, porque es una temática bastante particular y actual también, si se quiere. Bien, o sea que ya no hablamos de antisemitismo religioso, como fue en los primeros tiempos, sino que estamos hablando de un antisemitismo político, ¿no? Esta condición de apátridas de los judíos. Y para colmo de males, hacia fines del siglo XIX, el antisemitismo sostuvo el mito de la conspiración judía mundial, ¿no? Existe un escrito totalmente apócrifo, o sea, de trucho, hablando en criollo, un escrito trucho, no auténtico al menos, que se lo conoce como el escrito de los protocolos de los sabios de Sión, en donde se narra un supuesto plan secreto del judaísmo a nivel internacional para dominar el mundo de la mano del capital financiero por una parte y de la revolución comunista por otro, digamos. O sea, una cosa totalmente loca, así muy flashera, digámosle, o sea, sin ningún tipo de basamento, pero bueno, existe estos protocolos de los sabios de Sión, que bueno, totalmente apócrifo, ¿no? Trucho. O sea que la población judía fue poco a poco siendo foco de ataques por dos bandos diferentes, denunciados como enemigos de la democracia liberal y partidarios del comunismo por un lado, ¿sí? Y al mismo tiempo, desde el otro bando, eran los representantes del imperialismo burgués. O sea, no había mucha escapatoria a una persecución de ese tipo, ¿no? Se lo atacaba por todos lados. De hecho, en 1879 se va a crear en Alemania, por ejemplo, la Liga Antisemita, que reclamaba la expulsión de los judíos de Alemania. Incluso promovía agresiones físicas y directas contra los judíos con el objetivo de, escuchen bien, de proteger la raza aria que habitaba en esos países de lengua germana. O sea, no nos mezclemos con los judíos. Esa era la lógica, digamos, de los alemanes ya hacia fines del siglo XIX, ¿no? En Francia va a pasar algo similar, por ejemplo, con el famoso caso Dreyfus del año 1894. ¿Quién era Dreyfus? Bueno, Alfred Dreyfus era un capitán francés de origen judío que fue juzgado como traidor por supuestamente vender secretos militares a Alemania, pero el tipo tuvo que ser liberado cuando se inició una campaña a su favor, digamos, encabezada por el escritor Émile Solakien, que se encargó de demostrar la inocencia de Dreyfus y que solo estaba siendo juzgado por su condición de judío, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en toda Europa que no hacen más que graficar una situación, ¿no? Los estados nacionales que iban surgiendo necesitaban, para poder consolidarse, la construcción de un otro depositario de todas las amenazas, de todas las impurezas y de todos los males de la sociedad. Y ahí adentro, dentro de ese otro, estaba la población judía como depositaria de todos los males. La traición, la avaricia,
avaricia, la conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Eran los puntos con los que catalogaban a los judíos europeos. Y en Alemania, particularmente, que es el caso que nos interesa hoy en este episodio, la crisis que desató la derrota en la Primera Guerra Mundial y la posterior firma del Tratado de Versalles no hizo más que incrementar dos puntos que fueron claves para el posterior desarrollo del Holocausto o la Shoah, ¿no? ¿Cuáles son? El militarismo revanchista y el antisemitismo más profundo posible, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué. Porque era necesario para los alemanes encontrar responsables de la derrota y desde algunos grupos se comenzó a señalar tanto a judíos como a comunistas, no solo como los culpables, sino como parte de una misma amenaza, ¿no? Y en ese contexto va a parecer propicio y va a ser propicio para el ascenso del nazismo encabezado por Hitler, quien afirmaba, como hemos dicho ya, la necesidad de crear un estado racista que ampliara el espacio vital de Alemania, sosteniendo además que la cuestión judía, así muy entre comillas, no se solucionaba mediante matanzas espontáneas. Fíjense lo que estaba diciendo el tipo, ¿no? O sea, no lo vamos a solucionar matando espontáneamente judíos, ¿no? Esas fueron puntualmente las declaraciones. Es más, la palabra original en estos casos es la palabra pogromos, ¿sí? Es decir, justamente esa matanza indiscriminada de gente indefensa. Pogromos espontáneos, decía Hitler. No vamos a solucionar la cuestión judía con pogromos espontáneos. O sea, no se solucionaba así muy por arriba, sino que se iba a solucionar con una planificación particular que iba a ser implementada algunos años después por el propio Estado alemán, ¿no? Por el propio Hitler. Bueno, en 1933, con la llegada del partido nazi al poder y con el nombramiento de Hitler como canciller, los nazis se dedicaron directamente a perseguir y encarcelar a sus opositores mientras iban hostigando a aquellos alemanes de ascendencia judía, ¿no? Pero asimismo, el punto más importante de esta historia se iba a alcanzar en el año 1935. Tomen nota, o sea, si tienen un papel a mano, memoricen, digamos, porque acá 1935 va a ser el año bisagra, va a ser el año en el que se acentuó la persecución contra los judíos con la promulgación de las tristemente famosas leyes de Nuremberg, en las cuales, con argumentos racistas y antisemitas claramente, se establecían diversas prohibiciones para los judíos, como por ejemplo la imposibilidad de casarse con personas que no pertenecieran a la comunidad judía. También ahí adentro de ese conjunto de leyes se incluyó la ley para la protección de la sangre alemana y del honor alemán, fíjense el nombre, a partir de la cual se determinaba quién era ciudadano alemán y quiénes pertenecían a otras naciones o a otras razas. Los judíos van a quedar a partir de 1935 imposibilitados, por ejemplo, de izar la bandera del Reich, de izar la bandera nacional, no podían contratar a empleados no judíos en sus hogares, no serían tomados como ciudadanos del Tercer Reich, no podían ejercer cargos públicos, se les canceló el derecho a voto. O sea, hablando en claro, los judíos pasaron a ser personas con derechos totalmente limitados, pero todavía personas, porque dentro de poco la situación iba a empeorar. Vale recalcar que para los nazis la condición de judío era biológica, ¿no? Y además de biológica era hereditaria, por lo que no importaba si los judíos vivían desde hacía siglos en Alemania o se habían convertido incluso al cristianismo. Parafraseando a una saga que me gusta muchísimo, ¿no? Y que es Harry Potter, y salvando las enormes diferencias, ¿no? Al decir de Voldemort, los judíos eran sangre sucia, ¿no? No había forma de escapar de esa condición por más que pasaran los años y existieran prácticas culturales diferentes, ¿no? Ahora, ya sí, el panorama era complicado después de las leyes de Nuremberg, y hacia 1938 la situación de los judíos en Alemania se iba a complicar todavía un poquito más, porque desde ese año se les prohibió dedicarse al comercio, a la industria y a la agricultura. O sea, no podían prácticamente tener una actividad o un oficio vinculado a ninguna de las tres ramas más importantes de la economía alemana, ¿no? Y en esa persecución se va a llegar a un punto de no retorno durante la denominada Noche de los Cristales Rotos, la noche del 9 de noviembre de 1938, cuando se saquearon miles de tiendas judías, se incendiaron una gran cantidad de sinagogas, se saquearon hogares, se apresaron aproximadamente 30.000 personas que fueron a parar a campos de concentración, ¿sí? Se van a pintar, se van a dibujar estrellas de David, o se va a dibujar incluso lo que los alemanes consideraban que era la fisonomía propia
propia de un judío, ¿no? Con las orejas, con su nariz bastante prominentes, ¿no? Entonces busquen, si quieren, googleen fotos de la Noche de los Cristales Rotos porque es realmente catastrófico, ¿no? Bueno, todo eso pasó a partir de 1938. Y ustedes pueden pensar, pero ¿qué onda los alemanes? A ver, ¿no se daban cuenta de esto, de lo que estaba pasando dentro de su país? Bueno, si bien algunas pocas veces y algunas pocas voces, si se quiere, si se me permite el juego de palabras, se van a alzar en contra de lo que estaba sucediendo y enseguida van a ser silenciadas, la gran parte de la población alemana contribuyó con esa política de hostigamiento hacia los judíos. Muchos comerciantes, por ejemplo, no dejaban que los judíos entraran a sus tiendas, a sus negocios, incluso ni siquiera para comprar remedios o alimentos, ¿no? Eso es una verdadera locura. Y por todo esto, no resulta extraño que entre los años 1933 y 1939 más de 300.000 judíos hayan aceptado ser deportados de Alemania directamente, ¿no? O sea, huían de Alemania. Y volviendo un poquito sobre lo que dije recién, mencioné algo clave en el entendimiento de lo que fue el proceso de la Shoah, ¿no? El proceso del Holocausto, que son los campos de concentración. Dije que durante la Noche de los Cristales Rotos más de 30.000 judíos fueron apresados y llevados a campos de concentración. Bueno, ¿qué eran los campos de concentración? Estos campos de concentración que fueron apareciendo dentro del aparato del Tercer Reich hacia el año 1933 como centros de encarcelamiento de políticos, de religiosos, de intelectuales que eran opositores al régimen nazi, ¿no? Pero que sin embargo con el pasar de los años empezaron a ser usados con otra finalidad, ¿no? Como cárceles para otro tipo de prisioneros que fueron los judíos, los gitanos, los homosexuales, personas con discapacidad física, testigos de Jehová, ¿no? O sea, hay un blanco bastante disperso, bastante difuminado, ¿no? Ahora, ¿por qué esas personas? Porque a todos ellos se los consideraba como personas no aptas para mezclarse, así con todo lo duro que parece, ¿no? El discurso, personas no aptas para mezclarse con los alemanes, con los de raza aria, ¿no? Porque eran considerados estos tipos como personas de una clase inferior, ¿no? Y para profundizar esa política segregacionista, racial, separatista, los alemanes también emplearon el uso de los guetos. ¿Qué fueron los guetos? Bueno, como buen profe de historia, lo de buen profe es una autodenominación, ¿no? Puede no coincidir, no hay ningún problema. Como profe de historia, vamos a decir, me gusta ahondar en el origen de los términos. ¿Qué son los guetos? Entonces vamos a hacer una historia un poquito más larga, vamos a rastrear los orígenes de los guetos. Resulta que la palabra gueto se usó por primera vez en Venecia, en Italia, en el año 1516. Surgió ahí como parte de un término que era el término ghetto nuovo. O sea, traduciéndolo significaba nueva fundición. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, con ese nombre, con el de ghetto nuovo o nueva fundición, fue el nombre con el que se lo conoció a un barrio judío cerrado en el que anteriormente había habido una fundición dentro de Venecia, ¿no? De ahí el nombre de ghetto nuovo. Ahora, ¿cómo se entiende un gueto? Bueno, justamente como su palabra de origen lo define, ¿no? Como un barrio cerrado, pero no con la acepción actual del término, por la duda, para los distraídos que pueden estar escuchándome, ¿no? No como un country, no como una zona de exclusividad, sino como una zona de exclusión, de segregación, de discriminación, siempre basada en el racismo, ¿no? En el odio hacia los judíos. Esos guetos durante el nazismo albergaban, y no de la mejor manera, podrán ustedes imaginarse, a la población judía segregada. Eran barrios amurallados, custodiados para que no se cruzaran con los alemanes. Sus habitantes estaban bajo una estricta supervisión nazi, ¿no? Pero asimismo tuvieron una lógica interna, algunos dirán de resistencia, bastante particular, en donde, por ejemplo, encontramos los consejos judíos o los Judenrat, una especie de autogobierno interno de los guetos, encargados de, justamente de administrar, ¿no? Porque imagínense ustedes, los guetos eran prácticamente una ciudad dentro de una ciudad, entonces tenían que tener su propia dinámica. Y lo que es peor, la mayoría de las veces, una dinámica de la cual la mayoría de las personas que estaban ahí adentro no tenían experiencia, ¿no? O sea, no contaban con la experiencia necesaria para administrar una ciudad. Entonces tuvieron que organizarse, tuvieron que organizar su propio sistema de correo, sus propias fuerzas policiales, se vieron obligados a distribuir raciones de alimentos, a proporcionar viviendas, atención médica, trabajo. O sea, la vida dentro de los guetos es bastante complicada. Y como es prácticamente obvio, al estar virtualmente cerrado
cerrados al mundo exterior, en los guetos se vivía en condiciones de vida totalmente miserables. Un espacio urbano mínimo para albergar a cada vez más gente, ¿no? O sea, condenados directamente al hacinamiento extremo. Había carencia de servicios sanitarios, había falta de higiene, falta de agua, falta de comida, porque las raciones ingresaban al gueto por órdenes nazis, ¿no? Y después en su interior se redistribuían, como les decía recién. Entonces eran lugares propicios para la difusión de enfermedades como el cólera, la difteria o la disentería, con enfermedades con altísimos índices de mortalidad para esa época, ¿no? Y uno de los guetos más famosos fue el gueto de Varsovia, en Polonia, instalado justamente en la capital polaca en 1940, y en donde la tasa de mortalidad, por ejemplo, llegó a ser del 10% anual, o sea, altísima, ¿no? Y si bien no fueron creados los guetos para matar judíos, sino para separarlos del mundo, a los nazis poco les importaban las muertes que ahí adentro ocurrían, ¿no? Aunque, digamos, ahí adentro también iba a haber casos de resistencia, existieron levantamientos muy poderosos en contra del régimen nazi, como es el famoso levantamiento del gueto de Varsovia del año 1943, ¿no? Bien, entonces ya tenemos guetos y campos de concentración funcionando. Y a medida que la política de invasión territorial del nazismo iba ampliándose, iba obteniendo nuevos territorios, sobre todo en la zona de Europa Oriental, se iban creando nuevos guetos y particularmente nuevos campos de concentración para albergar tanto a prisioneros de guerra como a judíos deportados. Entonces así surgieron los primeros campos de concentración como lugares de encarcelamiento, de prisión, posteriormente devenidos en campos de trabajo forzoso, lugar en donde se hacía trabajar a los prisioneros, y tuvieron que pasar todavía algunos años más para que esos campos de concentración se convirtieran en campos de exterminio. Mientras tanto, los alemanes iban matando judíos en masa, ¿no? Con rifles, con ametralladoras, en los bosques cercanos a las grandes ciudades, a esas ciudades que iban ocupando, que iban conquistando, ¿no? Los tipos cavaban fosas comunes y ahí los depositaban, los mataban así en masa, digamos, ¿no? Verdaderas masacres. Y aunque parezca una locura lo que les voy a decir, o sea, les voy a contar algo que me va a decir, este tipo está loco lo que está diciendo. Bueno, todas estas matanzas, todas estas masacres estaban ocasionando un efecto negativo en la estabilidad emocional y en la conciencia de quienes integraban los pelotones de ejecución, ¿no? O sea, estamos en un contexto de guerra y no se podía dar un paso en falso, no se podía perder moral, ¿no? Y bueno, estos hechos le estaban quitando moral a las tropas de ejecución alemanas. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Crearon un sistema nuevo, bajo una operación secreta que recibió el nombre de Operación Reinhardt, que según ellos planteó un método mucho más humano para matar. Sí, escucharon bien, así lo plantearon, una metodología más humana, una verdadera locura. ¿Qué hacían los alemanes? Bueno, en vez de mandar a sus oficiales a fusilar personas, directamente pensaron un sistema de asesinato en masa de sus víctimas utilizando el gas para matar, ¿no? Y de esa forma abstraen a los verdugos en el acto justamente de asesinar, ¿no? Estamos hablando de una forma de asesinato en masa casi industrializado, con un aparato burocrático puesto al servicio del exterminio de los judíos y de también otras minorías, ¿no? Algo totalmente inédito en la historia de la humanidad. O mejor dicho, en la historia de la deshumanidad, porque estamos hablando de una verdadera locura. Esos campos de concentración y de trabajo poco a poco se convirtieron en verdaderas fábricas de muerte, en campos de exterminio, situación que se vio profundizada a partir de enero de 1942, después de que los altos funcionarios nazis se reunieran en la conferencia de Wannsee y proclamaran la solución final al problema judío. ¿Saben quién fue uno de los creadores de la solución final? Un tal Adolf Eichmann, que ¿saben dónde fue capturado después de varios años de vida placentera? En Argentina. Argentina fue un cálido y un acogedor lugar de retiro hasta pacífico para los criminales nazis que llegaron al país protegidos por el peronismo entre 1946 y 1955. Una verdadera catástrofe, una mancha más para nuestra historia nacional, ¿no? De la que muy poco se habla, de la que muy poco se dice, de la que muy poco se escribe, pero digamos, poco se habla, se dice y se escribe porque tiene un costo político altísimo. Pero bueno, acá estamos contándolo, pese a quien le pese y guste a quien le guste. Como siempre digo, la historia es completa o no es historia, es relato, digamos, ¿no? Y Argentina va a tener una manchita más ahí, porque no va a ser el propio Adolf Eichmann, el creador de la solución final a la cuestión judía, el que se refugió y vivió acá hasta 1960, como lo voy a contar más adelante, sino que también va a ingresar
para nuestro país el famoso ángel de la muerte, el nefasto Joseph Mengele, ¿sí? Un tipo que trabajaba dentro de los campos de concentración como médico y ahí experimentaba, usaba a los judíos como ratas de laboratorio prácticamente, ¿no? Hacía experimentos sobre los cuerpos de los judíos, incluso la mayoría de las veces sobre personas todavía con vida, digamos, ¿no? O sea, una verdadera locura, me cuesta hasta ponerlo en palabras, ¿no? Mengele que después de terminada la guerra encontró refugio y protección en nuestro país, en Argentina, protegido en esos momentos por el gobierno de turno, el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? Para terminar radicándose después en Brasil, en donde terminó falleciendo unos años después, ¿no? O sea que la historia es completa o no es historia, es relato. Entonces, bueno, eso también hay que decirlo porque así ha sido, digamos, ¿no? Esa es una mancha que tenemos, digamos, el que tiene la nación argentina también sobre sus espaldas. Bien. A partir entonces, volvamos un poquito de esa solución final a la cuestión judía, se planeó deportar a toda la población judía hacia Europa del Este para que construyeran las rutas de abastecimiento que usaban las tropas alemanas en su ofensiva contra la Unión Soviética, ¿no? Hay muchos prisioneros, la gran mayoría de hecho, van a morir a causa de la dureza del trabajo y de las condiciones inhumanas en las que se desarrollaba, ¿no? Casi sin descanso, sin comida, y los escasos sobrevivientes recibieron, entre comillas, lo que los alemanes decían, un tratamiento especial, ¿sí? Según el discurso nazi. ¿Cuál era ese tratamiento especial? Fueron enviados a los campos de exterminio, en donde directamente eran asesinados en salas comunes con el famoso gas ciclón B, ¿sí? Sino con ácido prúsico, ¿no? O sea, si sobrevivías a lo que era el trabajo en condiciones inhumanas haciendo rutas en Europa del Este, seguramente, si zafabas de esas, seguramente no zafabas de los campos de exterminio, ¿no? Eran trasladados a campos como los de Chelmno, los de Belzec, el de Treblinka, en donde llegaban conducidos en trenes en condiciones de hacinamiento directamente, ¿no? Muchos morían incluso antes de llegar. Imagínense ancianos, niños, todos viajando miles de kilómetros en un vagón de tren con no más ventilación que una ventanita, condiciones totalmente inenarrables, diría un locutor amigo, ¿no? O sea, imposibles de narrar incluso. En esos tres campos de exterminio, ¿no? El de Chelmno, el de Belzec y el de Treblinka, el método para dar muerte era el mismo en los tres, era compartido, era el monóxido de carbono emitido por enormes motores diésel que lo bombeaban dentro de cámaras herméticas, ¿no? Y otro de los campos más famosos era el de Auschwitz-Birkenau, ¿no? Que funcionaba simultáneamente como centro de trabajo forzados y como campo de exterminio, ¿no? En donde también ahí, digamos, se gaseaba, ese era el término que se usaba, se gaseaba a los judíos, ¿no? Y después de ese horrendo proceso, que era el de dar muerte a los ahí apresados, ¿no? Seguía uno todavía que era peor, ¿no? Muchísimo peor, que era enterrar en fosas comunes esos cuerpos o directamente incinerarlos. Incluso en los mismos crematorios mandaban a trabajar a judíos, o sea, para que vieran el horror de lo que significaba. Era un desgaste moral terrible, ¿no? Estamos hablando del peor desastre de la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Si bien esto es opinión personal, digo, para mí no se puede catalogar lo que significó el Holocausto o la Shoah, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hacia 1944, cuando ya empezaba a ser visible la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes poco a poco fueron cerrando los campos de concentración y los de exterminio, ¿no? Obviamente enviando sus prisioneros hacia las famosas marchas de la muerte, con el objetivo de no dejar evidencia ni testigos ni nada de la política de aniquilamiento que habían llevado a cabo. En Auschwitz, por ejemplo, Auschwitz va a ser liberado por tropas soviéticas en enero de 1945 y ahí se pueden encontrar personas incluso con vida todavía y se puede presenciar de cerca el horror de lo que se estaba viviendo ahí adentro, ¿no? Pero el posterior trabajo de resistencia y de memoria construido en torno al Holocausto hizo que más allá de los repetidos e intensos movimientos negacionistas que existieron y que aún hoy existen, podamos seguir hablando y poniendo en palabras uno de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, llegados a este punto, cabe hacerse una pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué sucedió con los criminales nazis encargados de perpetrar el Holocausto o la Shoah? Bueno,
Como consecuencia de los crímenes de guerra cometidos por los alemanes, se va a desarrollar una investigación que terminó con los famosos juicios de Nuremberg, desarrollados entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de agosto de 1946. Nuremberg, ¿sí? Les tiene que sonar, la misma ciudad en la que se habían dictado las leyes antisemitas en 1935, tenía ahora ese mismo lugar, esa misma ciudad, un poder simbólico especial. Ahí iban a ser juzgados los encargados de perpetrar el peor crimen contra la humanidad. Esos juicios llevados adelante por el Tribunal Militar Internacional fueron integrados por miembros de las fuerzas inglesas, norteamericanas, francesas, soviéticas, ¿no? Pasó a la historia por ser el comienzo de un orden internacional que no iba a permitir la repetición de los hechos vividos y llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese tribunal internacional que tuvo la particularidad de ser el primero, de hecho el primer juicio conducido por un tribunal supranacional, ¿no? Que va a sentar las bases, va a ser un precedente para la creación después, recién en 1998, de la Corte Penal Internacional, ¿no? En esos juicios de Nuremberg se juzgaron a 22 de los principales criminales de guerra nazis, definiendo a los crímenes de lesa humanidad como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o incluso la persecución de personas sobre bases políticas, raciales o religiosas. Pero muchos de los culpables no estuvieron presentes porque se habían fugado, se habían escapado en clara connivencia con gobiernos de los países a los que llegaban, ¿no? Como el ya citado caso de Adolf Eichmann en Argentina, que va a ser capturado no sin problemas diplomáticos en 1960 aquí en nuestro país y luego va a ser condenado a muerte en Jerusalén en el año 1962. En fin, así pasaba a la historia uno de los hechos más aberrantes de la humanidad toda, ¿no? Y les voy a confesar algo que dejé de manera adrede para el final del episodio, ¿no? Cuando guioné este episodio, no sabía qué tan cruel iba a ser relatarlo, hasta dónde contar, sobre todo en qué modo contarlo, porque no sé quién está escuchando del otro lado, porque no sé qué edad tiene el oyente que me está escuchando o qué grado de impresión puede manejar aquel que esté del otro lado del dispositivo escuchando este episodio de Historia en Podcast. Entonces digo, ¿qué tan literal puedo ser a la hora de contarlo? Y he decidido ser muy literal, decidí hacerlo de esta manera y decidí hacerlo refugiándome, si se quiere, en una frase de un filósofo judeo-alemán que se llama Theodor Adorno, quien alguna vez en alguno de sus trabajos dijo: el objetivo de la educación es lograr que Auschwitz no se repita. Y como este podcast es un podcast educativo y de divulgación histórica totalmente independiente, espero haber contribuido humildemente en ese sentido, ¿sí? El sentido de la educación, dice Theodor Adorno, es lograr que Auschwitz no se repita. Así que, queridos amigos, espero que les haya gustado el episodio, espero haber estado a la altura, como siempre digo, y si así ha sido y quieren mostrar sus muestras, valga la redundancia, de agradecimiento, pueden responder. Aquí abajo hay una etiquetita, ¿sí? Que dice: ¿qué te pareció este episodio? ¿Sí? Mientras más ustedes comenten esas etiquetas, más personas le pueden llegar este trabajo, digamos, ¿no? Y eso es más que un agradecimiento de parte mía y de parte de quienes estamos detrás de Historia en Podcast, ¿no? Entonces, gracias por estar ahí después de 125 episodios, gracias por contribuir a la divulgación, por compartirlo, y si ustedes quieren también pueden realizar un aporte económico al canal a través de cafecito.app si me escuchan de Argentina, o a través de PayPal si me escuchan desde cualquier otro país del mundo. Sí, estamos llegando a más de 80 países con este contenido, así que gracias por estar ahí del otro lado. ¿Dónde encuentran los links para hacer las contribuciones al canal, para hacernos llegar sus temas, para comprar nuestros libros o lo que fuera, para ponerse en contacto con nosotros? En la descripción que está en el pie de este episodio, digamos, en el link que está en esa descripción, historiaenpodcast.com.ar. Esa es nuestra página, y si no, nuestro Instagram, Historia en Podcast. Ahí nos encuentran, ahí trato de ir respondiendo todo lo que me llega, que es muchísimo, ¿sí? Pero trato de ir respondiendo personalmente a todos. Así que bueno, los espero que puedan catalogar este episodio, y espero también que haya sido, como siempre digo, de su agrado. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro con la historia. Chao, muchas gracias.